Si tienes más de 60 años y aún luchas por dormir bien durante la noche, la respuesta puede no estar en otra pastilla. Podría estar esperándote en silencio, en tu plato. Para muchas personas mayores, el sueño no se pierde de golpe, sino como quien se aleja en silencio. Una noche te duermes sin esfuerzo, y a la siguiente estás mirando el techo a las 2 de la mañana preguntándote cuándo descansar se volvió tan complicado. Arreglas la almohada, mueves las piernas, cierras los ojos con fuerza, y aún así tu mente sigue encendida. Los pensamientos se repiten, los recuerdos llegan sin ser invitados, y tu cuerpo, aunque cansado, se mantiene despierto. Dicen que eso es parte del envejecimiento, que dormir mal es normal, que lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si tu cuerpo no te estuviera fallando, sino simplemente pidiéndote algo que hace mucho tiempo no le das? Esta es la historia de Ruth, 74 años, viuda. Una mujer que solía dormir tranquila junto al hombre que amaba y que ahora cuenta los crujidos del ventilador de techo en una casa que de pronto se siente demasiado callada. Lo intentó todo: tés herbales, aplicaciones para dormir, recetas médicas. Pero las noches seguían largas y las mañanas pesadas. Hasta que un día, ordenando un viejo baúl de madera en el ático, encontró algo inesperado: un cuaderno, una libreta de cuero sencilla. En la primera página, con la letra de su difunto esposo Harold, había una lista: registro de sueño. Cosas que ayudaban, especialmente después de los 70. Jugo de cereza ácida con la cena, medio plátano antes de dormir, nueces con el té, manzanilla bien cargada y una última línea escrita con cariño: avena de Ruth. Ella nunca me creyó, pero siempre funcionó. Ruth sonrió entre lágrimas, abrazando el cuaderno contra su pecho. Esa noche no lo intentó todo, solo hizo una elección tranquila: una taza de manzanilla, unas pocas nueces, y sin esperar demasiado, se fue a la cama. Por primera vez en semanas durmió. No perfectamente, no de forma mágica, pero lo suficiente para despertar con el sol en el rostro y una suavidad en el pecho que no sentía desde hacía años. Fue un comienzo, y siguió adelante. Cada noche un alimento nuevo, no como medicina, no como milagro, sino como una invitación silenciosa al cuerpo, una ofrenda, un susurro: estoy aquí, te escucho. Esta noche Ruth quiere compartir lo que descubrió, no como un consejo de consultorio, sino como una amiga sentada a tu lado con una bebida tibia entre las manos, diciendo: estos 7 alimentos me ayudaron a volver a dormir. Quizás también te ayuden a ti. Empezamos Coakiwi. Ruth nunca le había prestado mucha atención al kiwi. Demasiado peludo, demasiado ácido. Una fruta que parecía querer esforzarse demasiado para agradar. Era Harold a quien le gustaban. Los cortaba por la mitad y los comía con cuchara, sonriendo como un niño con las semillas pegadas a los labios. Ella lo molestaba, le decía: come una fruta de verdad, y él reía: esta es una fruta de verdad, solo que está mal entendida. Después de su partida, el kiwi desapareció de su vida junto con tantas otras pequeñas cosas. Hasta que una noche, hojeando aquel cuaderno en el ático, Ruth leyó una línea que la hizo detenerse: 2 kiwis antes de dormir. Dormí como una piedra. Sonrió. Era tan propio de Harold escribir algo así, simple, seguro, como si la solución hubiera estado todo el tiempo en el frutero de la cocina. Compró algunos en el mercado, suaves, maduros, un poco arrugados en los extremos. Esa noche los peló despacio. Se sentó junto a la ventana. Los comió sin pensar demasiado, sin esperar nada, solo, dejando que fuera. Luego apagó las luces y se acostó. No recuerda haberse dormido, solo recuerda haber despertado, con luz, con mañana, con un pecho que no se sentía apretado, con una respiración que entraba completa, suave, hasta el fondo. Fue la primera respiración plena que había tomado en semanas. Más tarde descubrió que los kiwis son ricos en serotonina, que ayudan al cuerpo a producir melatonina, esa hormona que perdemos con la edad, que calman el sistema nervioso y apoyan el ritmo natural del sueño.
pero en ese momento la ciencia no le importaba. Solo sabía que algo dentro de ella había descansado, algo se había ablandado. Ahora siempre guarda algunos kiwis en el refrigerador. No como una cura, ni siquiera como una rutina, sino como una manera de recordarse que dormir es posible, que la respiración puede volver, y que a veces la fruta más pequeña trae la paz más grande. Tal vez esta noche tú también lo pruebes. 2 kiwis, una habitación tranquila, un cuerpo listo para ser perdonado. Tart Cherry Juice. Hubo un tiempo en que Ruth dejó de soñar. No en el sentido poético. Aún tenía esperanzas, aún le importaban las cosas, aún hacía planes. Pero por la noche, cuando cerraba los ojos, no había nada. Ninguna historia, ningún color. No se perdía en recuerdos ni en lugares imaginarios, solo oscuridad. Y a veces, peor que la oscuridad, despertar cada hora preguntándose qué había olvidado, por qué su cuerpo vibraba cuando todo lo que deseaba era silencio. Entonces una mañana Margaret tocó su puerta. Margaret, su vecina de 2 casas más abajo, siempre llevaba el mismo cardigan color lavanda y tenía la costumbre de aparecer con algo en la mano. Ese día era un vaso. Un pequeño vaso con un líquido rojo oscuro que captaba la luz de la mañana como el vidrio de una iglesia antigua. «Jugo de cereza ácida», dijo. «El doctor me dijo que ayuda. Pensé que podrías querer probarlo». Ruth sonrió con cortesía, tomó el vaso y le dio las gracias. No esperaba nada. Pero esa noche lo bebió lentamente justo antes de dormir. Era dulce y ácido como algo de la infancia, como un recuerdo escondido bajo la lengua. Y cuando se acostó, algo pasó. Soñó. Caminaba por un huerto dorado. El aire era cálido. Sus pies estaban descalzos. El sol atravesaba las hojas como miel. No sabía qué significaba. Solo sabía que al despertar se sentía descansada. No solo en los huesos, también en el alma. Entonces empezó a investigar. Descubrió que las cerezas ácidas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina, esa hormona que regula el sueño y que el cuerpo deja de producir con la edad. Leyó que según un estudio los adultos mayores que bebían jugo de cereza ácida 2 veces al día dormían más de 1 hora adicional cada noche. Sin somnolencia, sin efectos secundarios, solo, con facilidad. Así que compró una botella, y cada tarde se servía un vaso. Se convirtió en parte de su ritual, su forma de decirle a la mente, ya puedes soltar, el mundo puede esperar. A veces aún se despertaba 1 o 2 veces, pero el sueño que llegaba después era más profundo, más rico, y los sueños regresaban a veces suaves, a veces extraños, pero siempre bienvenidos. Ahora, cuando alguien le dice que no puede dormir, ella sonríe con ternura y ofrece un vaso, tal como Margaret lo hizo con ella, porque a veces el descanso no viene en una pastilla, a veces viene en un vaso color rubí sostenido en silencio por alguien que recuerda cómo se siente dormir toda la noche. Chuoi. Hay algo reconfortante en pelar un plátano cuando la casa ya está en silencio. Tal vez sea la forma en que encaja en la mano suave y familiar. Tal vez sea esa dulzura que no grita, sino que descansa suavemente sobre la lengua. Cuando Harold aún vivía, tenían un pequeño ritual cada noche. Él preparaba el té. Ella cortaba un plátano. Se sentaban juntos en el columpio del porche, viendo cómo el día se doblaba en atardecer, diciendo muy poco porque el silencio entre ellos ya era suficiente. No se trataba realmente del plátano, pero en el fondo, tal vez sí, porque esa fruta llevaba más que sabor, llevaba calma, llevaba sueño, y ahora, años después, Ruth comprendía que también llevaba algo que su cuerpo todavía necesitaba: magnesio, ese mineral silencioso que relaja los músculos y la mente, triptófano. Ese aminoácido suave que se convierte en serotonina y melatonina, las sustancias que el cuerpo produce para arrullarse a sí mismo. No es de extrañar que aquellas noches fueran más fáciles, no es de extrañar que el sueño llegara sin esfuerzo. Así que trajo de vuelta el ritual, no el columpio, no el té para 2, pero sí el plátano. A veces lo comía tal cual de pie junto a la ventana con las luces bajas.
A veces lo cortaba en un cuenco pequeño, le añadía un chorrito de crema de almendras y lo saboreaba con calma, y a veces, cuando necesitaba más suavidad, lo licuaba con leche de avena caliente y lo tomaba a sorbos, como si bebiera un recuerdo. No esperaba magia, pero noche tras noche descubría que sus hombros se relajaban con más facilidad. Su respiración se volvía más profunda y el peso del día comenzaba a desvanecerse un bocado suave a la vez. La gente cree que el sueño comienza cuando se apagan las luces, pero no es así. Comienza con la forma en que te tratas antes, con lo que le ofreces a tu cuerpo como una invitación al descanso. Para Ruth, esa invitación era un plátano, simple, amable, confiable, tal y como el descanso debería ser. Qua okcho, Todo empezó con una pausa en la cocina. Ruth estaba de pie frente al cajón, donde guardaba las cucharas con la mano sobre el tirador, y por un momento no recordaba por qué lo había abierto. Pasó. La memoria regresó. Pero la pregunta se quedó más tiempo del que debería. ¿Estaré perdiendo algo? ¿Estaré cambiando? Esa noche una preocupación silenciosa la siguió hasta la cama. Miraba el techo. Los pensamientos eran demasiado ruidosos, el descanso demasiado lejano. Pero a la mañana siguiente no buscó otra pastilla para dormir, ni un crucigrama. Abrió el cuaderno de Harold, pasó las páginas hasta que su dedo se detuvo en una línea que decía simplemente «nueces antes de dormir». Ayudaban con el sueño, ayudaban con los pensamientos. Sonrió. Harold siempre había creído en las cosas pequeñas, en lo natural, en lo que la tierra da sin pedir nada a cambio. Así que buscó un frasco de nueces en la despensa. Esa noche comió un pequeño puñado, solo 6 o 7, con calma, con té, y algo cambió. No de forma dramática, pero sí suavemente. Durmió con más estabilidad, despertó con la mente más clara, el corazón más tranquilo. La mañana siguiente no se sintió como una cuesta que debía escalar, se sintió como un comienzo. Más tarde leyó por qué. Las nueces están llenas de omega 3, esas grasas suaves que calman la inflamación y ayudan a mantener la mente despierta. También contienen melatonina y triptófano, los mismos ingredientes que su cuerpo necesitaba para volver a encontrar su ritmo. Pero más allá de la ciencia, fue el ritual lo que se quedó con ella. El sonido de la cuchara al tocar el frasco, la calidez del té, encontrándose con el crujido suave de la nuez. Ese mensaje sencillo. Me importo lo suficiente como para prepararme para descansar. Ahora el frasco vive sobre la encimera, no porque tema perder su memoria, sino porque ha elegido nutrirla, porque dormir, ha aprendido, no es solo apagarse, es alimentar esa parte tuya que sueña, que recuerda, que todavía quiere despertar con algo que esperar. Así que, si últimamente has estado olvidando más de lo habitual, o si tus noches se sienten dispersas y tus mañanas lentas, tal vez un puñado de nueces esta noche te ofrezca la estabilidad que tanto has estado echando de menos. No como cura, no como milagro, sino como un pequeño acto de amabilidad de ti para ti. Trajo a Cook Notstras, Jaos Camps, sa com. Algunas noches no era el cuerpo el que estaba cansado, era la mente. Los pensamientos llegaban en bucles, cosas que debió haber dicho, cosas que no podía cambiar, imágenes de hace años mezcladas con listas que aún no había terminado. Dormir ya ni siquiera era el objetivo. Un poco de silencio ya habría sido suficiente. Fue entonces cuando empezó a buscar la manzanilla. No por costumbre, no porque alguien se lo recomendara, sino porque una noche todo dentro de ella sonaba demasiado fuerte y necesitaba hacer algo suave. Recordó las palabras de Harold en el cuaderno manzanilla, pero solo si se deja reposar bien. Así lo hizo. Hirvió el agua, dejó la bolsita más tiempo del habitual. Sin azúcar, solo el aroma delicado de las flores secas subiendo en forma de vapor. Abrazó la taza con ambas manos y se sentó junto a la ventana, no para arreglar nada, solo para respirar, y con cada sorbo algo se fue ablandando, su mandíbula, su pecho, sus pensamientos. El ruido dentro de ella no desapareció, pero bajó,
como si alguien hubiera bajado el volumen solo un poco. Más tarde leyó que la manzanilla contiene un compuesto llamado apigenina, que se une a receptores en el cerebro que calman la ansiedad, relajan la tensión y preparan suavemente al cuerpo para descansar. Pero esa noche no necesitaba ciencia. Solo necesitaba un momento en el que no estuviera arreglando ni rindiendo, ni recordando ni arrepintiéndose, solo tomando sorbos. Y de algún modo el cuerpo entendió la señal. A la mañana siguiente se dio cuenta de algo. Había dormido. No profundamente, no durante 10 horas, pero lo suficiente como para sentirse descansada. Desde entonces la manzanilla se convirtió en parte de su ritmo, no como medicina, sino como ritual, una forma de decirle a su sistema nervioso: el día ha terminado. Ya puedes soltar. Y ahora, cuando su corazón se siente inquieto o el mundo gira más rápido de lo que puede manejar, no intenta pensarlo demasiado. Solo prepárate, se queda quieta y deja que las flores hagan lo que han hecho durante siglos: ayudar al cuerpo a recordar cómo descansar. Hangnan. Todo empezó sin intención, solo un pequeño puñado de almendras después de cenar, sin sal, sin tostar, al natural. Las comía mientras leía el periódico o mientras escuchaba el suave zumbido de la radio. Algo que hacer con las manos. Algo para suavizar esas largas horas entre la cena y el sueño. Pero una noche notó algo. Se había dormido, sin dar vueltas, y a la mañana siguiente no se había despertado en medio de la noche ni una sola vez. Pensó que era casualidad, pero después de una semana, el patrón seguía. Su sueño era más estable, sus mañanas más claras. Así que investigó, y de pronto todo tuvo sentido. Las almendras son ricas en magnesio, ese mineral del que ya hablamos que relaja los músculos, calma el sistema nervioso y le dice al cerebro: puedes dejar de pensar por un rato. También contienen melatonina, la misma hormona que favorece el sueño y que el cuerpo deja de producir gradualmente después de los 60. Y sí, también tienen triptófano, que ayuda al cuerpo a soltarse paso a paso, molécula a molécula. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando a que alguien apagara la luz, y las almendras lo hicieran por ella. Ahora guarda un pequeño cuenco sobre la encimera, no como tentempié, ni siquiera por hambre, sino como un gesto amable hacia sí misma. Algunas noches come 10, otras solo 5. A veces les añade una cucharada de yogur, otras las acompaña con manzanilla, su propio dúo de tranquilidad. No es que las almendras lo arreglen todo, no borran las preocupaciones, no silencian el duelo, pero ofrecen algo más simple: estabilidad. Ayudan al cuerpo a bajar el ritmo. Y cuando tus pensamientos han estado corriendo todo el día, a veces lo que más necesitas no es algo fuerte, sino algo constante. Así que, ahora antes de dormir, Ruth toma algunas almendras, no como cura, sino como recordatorio de que el descanso no empieza en la mente, sino en la forma en que te tratas, en los momentos más silenciosos del día. Det är en match is bastartea. Hay algo especial en la avena, no en esa que se come a toda prisa en el desayuno, revueltos rápidos con azúcar encima y olvidada al instante, sino en la que se prepara por la noche. Lenta, tibia, silenciosa. Para Ruth, la avena siempre había sido el plato de consuelo de Harold. Él preparaba un pequeño tazón, después de la cena le espolvoreaba canela, quizás un poco de nuez picada, y la llamaba su gachas nocturnas. Ella solía burlarse un poco de eso. Y ahora se descubría haciendo lo mismo, pero no por nostalgia, sino por necesidad. Una noche no lograba soltar la tensión en los hombros, esa que se acumula cuando el día ha sido demasiado y el silencio ya no calma, pesa. Así que en vez de mirar el teléfono o cambiar canales, fue a la cocina, midió media taza, calentó la leche con paciencia, removió con suavidad, y mientras la avena se ablandaba, algo dentro de ella también. Esa noche su sueño fue más profundo, no lleno de sueños, no perfecto, pero constante, sin interrupciones, reparador. Al día siguiente investigó un poco más. Resulta que la avena es rica en magnesio, sí, ese mineral calmante que ya conocemos, y en melatonina, la hormona que le susurra al cerebro: ya es hora.
Pero más allá de eso, la avena ofrece carbohidratos complejos de absorción lenta que ayudan a mantener el azúcar en sangre estable durante la noche. Y eso importa más de lo que la mayoría sabe, porque cuando el nivel de azúcar baja demasiado mientras duermes, el cuerpo entra en alerta. Te despierta de golpe con el corazón acelerado, los pensamientos girando, y de repente estás mirando el techo a las 2 de la mañana sin saber por qué. Pero con la avena, el cuerpo se queda tranquilo. La noche se alarga suave, y el sueño llega no como lucha, sino como algo natural. Algo que recuerdas, no algo que persigues. Ahora sus gachas nocturnas son una alegría silenciosa, una forma de decirle al cuerpo, gracias por hoy. Ahora puedes descansar. A veces le añade leche de almendras, una pizca de canela, una rodaja de plátano. A veces la come sencilla junto a la ventana dejando que el vapor suba como una pequeña oración. No es una comida, es una ofrenda, una forma de decir, ya terminé por hoy. He hecho suficiente y merezco descansar. Así que, si tus noches han sido inquietas, si tus sueños se sienten lejanos, si tu cuerpo ha olvidado cómo soltarse, tal vez esta noche prepares un pequeño cuenco de avena. Deja que caliente tus manos, deja que suavice tu respiración, deja que le diga a tu cuerpo con ternura que todo está bien ahora y que el sueño está cerca. Si has caminado conmigo hasta aquí, entre frutas, tés, granos y pequeños puñados de descanso, disfrazado de alimento, entonces tal vez ya estás a medio camino. A medio camino de una noche que no solo pasa, sino que sana. Verás, el sueño después de los 60 no es algo que perseguimos. Es algo que recordamos, es el cuerpo regresando a un ritmo que alguna vez supo de memoria y que puede aprender de nuevo con suavidad. Tal vez esta noche empieces pequeño, un kiwi junto a la ventana, un puñado de nueces, un cuenco tibio de avena con canela y silencio. No tienes que hacerlo todo, solo elige una cosa, un alimento que se sienta amable, un momento que se sienta tuyo. Deja que las luces bajen despacio, deja que tu respiración se haga más lenta, deja que tu cuerpo sepa que en esta casa, en esta noche, en esta vida, es seguro descansar. Y si tu mente aún quiere divagar, si tus pensamientos se quedan un poco más de la cuenta, vuelve aquí, a esta voz, a este espacio, donde el sueño no es algo perdido, sino algo que te espera. Aquí, ahora. Y si todavía estás despierto, tal vez deja una pequeña señal en los comentarios. Un número 1, una palabra, o simplemente un saludo, para que yo sepa que estuviste aquí, y para que alguien más se sienta un poco menos solo. Hasta la próxima, amigo. Respira profundo, recuéstate con suavidad, y deja que la noche te lleve a casa.